Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Hola a todos, aquí tenéis otro capítulo. No tengo mucho que decir, salvo agradecer a HalfScript por revisar mi capítulo y ayudarme con él. También quería avisarles que en una semana y media me iré de crucero durante 2 semanas y estaré incomunicado un tiempo. Unas merecidas vacaciones me vendrían de maravilla. Pero antes, planeo publicar algunos capítulos extra de Trascendencia y también un capítulo de Are We Alone? XXXXXXXXX. Capítulo 69, Política, y luego algo más. Etel Retor. Oye, baja la velocidad, gritó Ichigo, corriendo hacia Sandris. Detrás de él, Karen y Quintas lo seguían. Este último llevaba a Adelina en brazos, pero se habían quedado rezagados mientras los centinelas avanzaban a paso ligero. Sandris, junto con Gianna y Siria, se movían rápidamente, sorteando las calles y a la gente que las rodeaba. Se dirigían a la salida con toda prisa. La razón era obvia, su reciente encuentro con la Horda, los Altonatos y los espíritus primigenios había terminado muy mal. No para todos, claro. Los Tauren habían tomado el control de la ciudad, los Altonatos estaban siendo perdonados y los espíritus primigenios iban a ganar más seguidores. En definitiva, fue una gran victoria para todos. Excepto para los centinelas, que a pesar de todos sus sacrificios y victorias reñidas parecían no obtener nada a cambio. Escucha, las cosas pintan mal, pero eso no significa que sea el fin del mundo, dijo Ichigo, acercándose a Sandris para intentar hablar con ella cara a cara. No tienes ni idea de los problemas que esto nos supone, respondió Sandris, aunque su postura reflejaba tensión, pero sus palabras eran controladas. Creo que tengo una buena idea, respondió Ichigo con un resoplido de irritación. Que no tengamos la ciudad no significa que todo vaya a desmoronarse. Podemos hacer que esto funcione. Hay paz, la ciudad se convertirá en una especie de comuna primigenia y los altonatos la están adoptando en lugar de la magia arcana. ¿Acaso no era eso lo que queríamos? Sandris se detuvo, se giró y miró a Ichigo a los ojos. Por un instante, recordó todas las veces que se había precipitado, cuando decía algo inapropiado y los demás se lo hacían saber. Aquí no hay un nosotros, este es mi propio lío que debo solucionar, respondió Sandris, enderezándose y entrecerrando los ojos. Esto se adentra en terrenos que no tienes ni idea de cómo manejar, tanto políticos como militares. Lo que suceda ahora ya no depende de nosotros, está en manos de Lady Tarrant y Fandral Staghound. Tras decir esto, Sandris se dio la vuelta y siguió caminando, dejando a un Shinigami perplejo parado allí un instante. Se sacudió la sorpresa, no esperaba ver lo que vio en los ojos de Sandris. Parecía preocupada, como si lo que le había sucedido fuera a acarrear consecuencias que podrían causar más muertes que si su gente hubiera tomado la ciudad. Entonces tienes que decírmelo. Hazme saber en qué lío nos estamos metiendo, dijo Ichigo. Ya te dije que no formas parte de esto. Lady Jaina ya está marchando con sus fuerzas a través de Feralas hacia mi fortaleza, allí les esperan barcos. Dirígete a la fortaleza de Feathermon, reúnete con ella y regresa a Teramore para quedarte allí. Lo que suceda aquí escapa a tu control, respondió Sandris. Ichigo no podía creerlo, ella lo estaba ignorando así después de todo lo sucedido y actuando como si él no pudiera hacer nada ahora. ¿Eres tú quien está hablando ahora mismo? ¿Querías que te ayudara a negociar la paz con la Horda, no lo hicimos ya? Puede que hayamos perdido la ciudad, pero eso no significa mucho, ¿verdad? Preguntó Ichigo. Mientras no haya peleas y todas las partes estén satisfechas, todo está bien. ¿De qué hay que preocuparse si todo aquello que nos preocupaba ya no es un problema? Como siempre, no entiendes el problema. Ichigo estaba harto, apretando el puño con fuerza mientras rechinaba los dientes. Lo único que veo es a alguien cuyo orgullo ha sido herido y que no quiere admitir que ha perdido, dijo Ichigo, frunciendo el ceño mientras intentaba alcanzar al centinela que se retiraba. Consiguió que se detuviera de nuevo, aunque esta vez probablemente no fue para su beneficio. Ella se giró bruscamente y se dirigió directamente hacia él, inclinándose hacia adelante y mirándolo fijamente a los ojos. Al menos la preocupación había desaparecido, ahora había irritación real en su mirada, dirigida directamente a él.
Esto le recordó muchas otras veces en las que había hecho algo para enfadar a alguien, y luego le habían regañado severamente. ¿Entiendes lo que pasó en ese templo hace apenas unos minutos? ¿Qué clase de problemas han surgido a causa de lo que hicieron esos espíritus? Preguntó Sandris con un resoplido de fastidio. Parece que incluso cuando tu mente no está plagada de distracciones, sigues sin ver los detalles importantes. Eso le había molestado más de lo que quería admitir. Pero contuvo la irritación y lo aceptó con entereza, ya le había respondido a Sandris, así que tal vez debería calmarse. Mientras tanto, Sandris los condujo fuera de la ciudad, pasando las puertas y los guardias, hasta llegar a un espacio abierto. Era evidente que no quería que nadie más los oyera. Cuando estaban en el puente, caminando a lo largo del kilómetro de roca natural hacia la orilla, ella comenzó a hablar. Azor-Razo es probablemente el enclave estratégico más peligroso de Kalimdor ahora mismo, porque representa un gran riesgo para los Kaldorei. Sobre todo si cae en manos de la Horda, dijo Sandris. Sus palabras no eran hipérboles ni exageraciones, hablaba con total seriedad. ¿Un enclave estratégico?, preguntó Karen. Supongo que sería una base naval útil, pero no veo cómo podría ser la mejor de Kalimdor. Porque no conoces la tierra, afirmó Gianna. Tiene razón, hay muy pocos lugares donde una gran armada pueda atracar su flota o incluso navegar cerca de la costa, afirmó Sandris. Los únicos puntos de desembarco a lo largo de la costa oriental de Kalimdor son Azara, Durotar, los baldíos, el pantano de polvo y Tanaris. Ichigo apenas conocía la geografía de la mayoría de ellas, sabía sus ubicaciones básicas, pero nada más. El pantano de polvo le resultaba familiar, Teramore estaba frente a la costa de aquel pantano infernal, y Durotar y los baldíos se encontraban justo al norte. Aún así, se trataba de una vasta extensión de tierra abierta, así que ¿cómo era posible que Azor-Razo ofreciera tales ventajas navales a quien la controlara? Sandris pareció intuir la pregunta y respondió rápidamente. Pero esas costas están plagadas de escombros y aguas poco profundas desde la gran fractura, hace 10 milenios, lo que dificulta el desembarco. Para construir un muelle, hay que hacerlo lejos de la costa para que los barcos puedan descargar su mercancía, o bien excavar la zona para facilitar el acceso. Por eso la Horda utiliza tantos cepelines, porque sus barcos no pueden llegar a la costa con seguridad sin encallar o chocar contra bancos de arena. Eso sin duda habría complicado las cosas, si la mayor parte de la costa fuera inaccesible, les haría la vida imposible. Ahora entendía por qué Azor-Razo podía ser un puerto tan valioso, estaba en alta mar y funcionaría bien como base naval. Los barcos atracarían junto a la ciudad, descargarían y desde allí cualquiera podría cruzar el mismo puente que ahora utilizan para llegar a tierra firme. Pero aún así, surgieron varias preguntas. ¿Crees que traerían toda su armada por aquí?, preguntó Ichigo. La verdadera pregunta era, ¿por qué traerían una flota entera aquí? ¿Enviar la mayoría de sus barcos a esta pequeña ciudad? Al otro lado del continente, en aguas patrulladas y controladas principalmente por los elfos nocturnos. Si le preguntas, suena a una pésima idea, era buscarse problemas. Sin embargo, con la mayoría de sus barcos en el lado equivocado del continente, ¿cómo defenderán sus fronteras de un ataque o invasión naval? No todos sus barcos, pero aún así traerían tropas y peones, un ejército de ambos, respondió Sandris. ¿Para proteger la ciudad?, preguntó Ichigo, sabiendo ya que estaba mal. No, no del todo, pero sí para comenzar los preparativos para invadir a Zembale y Feralas, respondió Sandris con absoluta certeza de que su audaz afirmación era cierta. Ichigo dudó de ella cuando dijo eso, era un argumento al que solía recurrir al tratar con la Horda. Eran un grupo de monstruos salvajes que solo se preocupaban por sí mismos y te matarían si tan solo no les gustaba tu aspecto. Aunque las interacciones previas le habían dado una buena razón para que ella se sintiera así, en ese momento estaba siendo optimista. Aún así, sonaba casi a cliché que ella pensara inmediatamente que la Horda los invadiría en cualquier momento. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó Ichigo, que al menos le daría la oportunidad de presentar un argumento sensato. Porque ambos tienen lo que la Horda necesita, respondió Sandris. Ichigo arqueó una ceja ante la afirmación. ¿Qué tenían esos dos lugares? Tuvo que pensarlo un momento. ¿Qué tenían esas regiones que la Horda necesitara? Madera, casa e importancia estratégica, enumeró Karen,
más perspicaz que él. Correcto, respondió Sandris, asintiendo hacia Karen por haber dado la respuesta correcta. La mayoría de las regiones de Kalimdor controladas por la Horda tienen recursos muy escasos. Hay poca caza y recursos naturales que aprovechar, e incluso Mulgore, aunque hospitalaria, carece de abundancia para explotar. Pero Vallefresno y Feralas están prácticamente intactas y proporcionarían a la Horda enormes cantidades de madera, caza mayor y defensas estratégicas para sus territorios actuales. Incluso les permitirían expandirse, dijo Siria, aclarando aún más la importancia de estas dos regiones vecinas. Ahora que tienen a Azor-Rathor, pueden invadir Feralas y explotar sus recursos sin apenas encontrar resistencia, despojándola de todo lo valioso, intervino Gianna. La región siempre estuvo fuera de su alcance porque nunca tuvieron los medios para traer un ejército considerable ni un puerto desde donde transportar la madera de vuelta a Durotar. Eso ya no es así, afirmó Sandris. La ciudad que les dieron los espíritus primigenios ahora permite a la Horda invadir estas regiones. No por hostilidades, sino porque les brinda la oportunidad de extraer los recursos que necesitan. Eso era razonable, no precisamente bueno, pero casi tenía sentido en cuanto a lo que la Horda podría hacer. Si estaban luchando en Vallefresno por recursos, no dudarían en intentar reclamar recursos en Feralas. Pero, ¿por qué atacar Vallefresno? ¿Cómo podrían llegar allí desde Desolace? Espera. ¿El camino al norte de Punta Nigel lleva a Valle Ceniza?, preguntó Ichigo. No, lleva a las montañas Stonetalon, pero hay un sendero en el Valle del Gran Roble que conduce directamente a Zembale. Lo peor es que ese paso rodea la mayoría de las defensas establecidas en estas montañas. Pasarían justo entre Wensherhold y Stonetalon Peak, ambos en riesgo de ataque, y luego a Zembale sería el siguiente, dijo Sandris. ¿Pero serías capaz de derrotarlos, no?, preguntó Ichigo. Si tuvieran un ejército allí, ¿podrían desviar sus fuerzas para atacar a la Horda si lo intentaran? ¿No sería una jugada inteligente? Lamentablemente, hay muchos factores que me lo impiden. El primero es que la mayor parte de nuestras fuerzas están dedicadas a impedir que la Horda siga destruyendo Vallefresno. La zona oriental del bosque ha sido diezmada por la explotación maderera de la Horda. Hacemos todo lo posible por repelerla y evitar que avance, pero es difícil, respondió Sandris con cierta desilusión. ¿No tenéis suficientes guerreros? ¿No queríais traer un ejército a Eldretalas antes de partir hace un mes?, preguntó Karen, visiblemente sorprendida de que Sandris se viera menoscabada en el mando y el movimiento de sus propias tropas. De hecho, hemos sobrecargado nuestras fuerzas al enviar tropas a Eldretalas, dijo Gianna. Proteger y patrullar toda la ciudad requiere miles de soldados, sin ellos, la ciudad quedaría completamente indefendible. Ese es otro problema, si no logro que un ejército defienda la ciudad, caerá en manos de la Horda, continuó Sandris. Eldretalas representa una inversión importante debido a su ubicación estratégica y su capacidad defensiva, tanto como ciudad como para las regiones circundantes. Ichigo tuvo que pensarlo un poco, la ciudad era enorme, eso seguro. Definitivamente más grande que Ventormenta, y con esas malditas murallas de 15 metros de altura que la rodeaban, sabía que controlarla significaba prácticamente controlar Feralas. Supongo que a la Horda no le gusta que lo tengas, dijo Ichigo en voz alta. No, se ha hablado mucho de que lo controlemos. Creen que estamos violando el tratado al tomar a Eldretals para nosotros y afirman que estamos intentando romper el tratado para iniciar una guerra, respondió Sandris. ¿Incumplimiento del tratado? Luchaban en Valle Cenizo, estaban a punto de luchar aquí y ahora se preparan para luchar próximamente. Parece que la guerra está a la vuelta de la esquina y les preocupa que empiece porque el tratado se va a disolver. ¿Acaso la lucha en Azembale no constituye técnicamente una violación del tratado?, preguntó Ichigo. El bosque de Vallefresno puede estar protegido por los centinelas, pero no lo controlamos directamente. Nunca nos asentamos dentro de sus fronteras ni lo reclamamos como nuestro, así que cuando se firmaron los tratados, la región nunca fue reclamada oficialmente por ninguna de las facciones. La Horda tiene varias posesiones en el este, y la rama de los centinelas ala plateada está intentando expulsarlos, respondió Siria. Sí, es muy probable que se produzcan escaramuzas menores entre nuestras dos facciones, pero lo que romperá el tratado será una acción agresiva real entre ellas, dijo Sandris. ¿No estarían equivocados si enviaran un ejército hacia ti?, preguntó Ichigo.
A menos que piensen que estás haciendo una jugada agresiva, dijo Karen. Dijiste que han estado causando revuelo por el Retalas, lo que significa que piensan que vas a usarlo para invadirlos. Correcto, respondió Sandris con sencillez. El Retalas proporciona a quienes lo controlan los medios para atacar a la mayoría de las tribus Tauren en el centro de Kalimdor, al este con las tierras salvajes inferiores de Feralas y Mil Agujas, y al noreste, cruzando la montaña, hasta Mulgore. Todo ese argumento se basa en que realmente quieras atacar a los Tauren, dijo Ichigo, sin encontrarle lógica a nada de lo que le decían. No piensan así, los orcos ven a un enemigo con ventaja y no les gusta. Como animales, atacan a todo lo que perciben como una amenaza, aunque no lo sea. Necesito un ejército en esa ciudad para protegerla, respondió Sandris. Con el Valle del Gran Roble teniendo solo una fortaleza para protegerlo, no hay forma de que puedan impedir que un ejército considerable irrumpa. ¿Pero la Horda conoce el camino?, preguntó Karen. No la Horda, pero los Tauren sí, dijo Quintás, frunciendo el ceño mientras ajustaba su agarre sobre la inconsciente Adelina. El pico talón de piedra es frecuentado a menudo por druidas Tauren que buscan entrenamiento y una audiencia en claro de luna. Estarían al tanto de estas cosas, pues hay muchos otros caminos que se cruzan con ese, y probablemente les hablarían a los orcos del paso si se mencionara el tema. Eso lo explica todo, así que, con la Horda tomando la ciudad, ahora tienen los medios y el motivo para atacar. No podía creerlo, ¿habían resuelto una crisis para crear otra? Una vez más, les sorprendía la insensatez de todos, la rapidez con la que se preparaban para la siguiente batalla inevitable. Y una vez eliminada toda oposición, no tendrán problemas para llegar al paso y atravesarlo. Después de eso, el camino hacia Asenvale será prácticamente despejado, dijo Sandris. Eso si no se desvían y atacan Pico Stonetalon o Fortaleza Wincear, porque en cualquier caso no tendríamos las fuerzas necesarias para detenerlos. Acababan de llegar al final del puente cuando Sandris se dirigió a su sable nocturno y lo montó. Siria y Yeana la siguieron, y una vez que todas estuvieron ensilladas, Sandris se giró hacia ellas para hablarles por última vez. Necesito ir a ver a Lord Faramir y contarle lo que ha sucedido. Con suerte, podremos reforzar Stonetalon para protegerlo de futuras incursiones, dijo Sandris. ¿Y nosotros qué?, preguntó Ichigo. Sé que dijiste que no podíamos hacer nada, pero tiene que haber algo que podamos hacer. Sandris permaneció en silencio un momento, pensando en algo antes de asentir con la cabeza. Ve a la fortaleza de Feathermon, avisa a Jaina de estos acontecimientos y mira qué se puede hacer. Quizás pueda viajar a Darnassus para hablar con Lady Tarrant. Con suerte, ambas podrán encontrar una solución, respondió Sandris. Buena suerte. Tras esa última despedida, Sandris giró su montículo y partió de regreso hacia su ejército a lo lejos. Ichigo se quedó allí con Karen y Quintus, este último sosteniendo en brazos a una Adelina inconsciente. Las cosas se habían complicado aún más para ellos. La tensión que probablemente surgiría a raíz de esto iba a aumentar considerablemente, aunque en realidad no les sorprendía. Parecía que cada vez que se veían envueltos en una catástrofe de grandes proporciones, otra estaba a la vuelta de la esquina y generalmente se agravaba aún más con la anterior. ¿Hasta qué punto se van a poner las cosas a partir de ahora?, preguntó Ichigo, mirando a Karen y Quintus. Sin duda. Etel Retor se convertirá para los chamanes en lo que Niktaben es para los druidas, un lugar de acogida para todos los que emprendan ese camino, dijo Quintus. Si bien los druidas fueron invitados, dudo que la Horda o los Tauren nos reciban con los brazos abiertos. En gran parte, gracias a Stagelm y su xenofobia. Es probable que la Horda aproveche eso para asegurar la ciudad. Si solo se unen los chamanes, eso significa que la Horda será la única que podrá entrar en esta ciudad, dijo Karen. Tendré que regresar a Stonetalon Peak, avisar a los ancianos de allí y ver cómo prepararlos para lo que pueda suceder en las próximas semanas, dijo Quintus. Dio un paso al frente y empujó a Adelina hacia Ichigo. El sustituto la tomó en brazos y ajustó su agarre para evitar que se cayera. Volvió a mirar a Quintus y suspiró, parecía que volverían a la espera. Se quedarían en Teramore hasta que sucediera algo más. Cuida de ella, dijo Quintus, antes de darse la vuelta y, para su sorpresa, se transformó en un gran halcón y alzó el vuelo hacia el cielo.
Voló hacia el norte, directamente hacia las cumbres montañosas, probablemente hacia su punto más alto, donde se alzaba el pico Stone Talon. Ahora solo quedaban ellos tres. No me imaginaba que las cosas iban a terminar así, dijo Ichigo. Así es la vida, no se vuelve más sencilla, solo más difícil, dijo Karen, aunque su tono no denotaba ninguna intención de ser graciosa. Deberíamos intentar volver con Jaina. Marta sigue atracada cerca de las afueras de la ciudad, tal vez pueda llevarnos de vuelta a la fortaleza de Feathermon. Ichigo gruñó antes de darse la vuelta y seguir a Karen de regreso a la ciudad, con la esperanza de que alguien los llevara de vuelta a casa. Durante todo el trayecto, no dejaba de pensar en las consecuencias de todo aquello, entre tanto derramamiento de sangre, caos y confusión, se preguntaba si las cosas podrían haber sido mejores. Realmente pensé que las cosas iban a ser diferentes, dijo Ichigo una vez más, cansado de seguir pensando en ello. Lo sé, yo también, respondió Karen. Esperemos que Jaina encuentre una solución, la guerra no es lo que la alianza necesita ahora mismo. XXXXXXXXXX. Templo de Tetis. La cámara volvió a quedar en silencio, ni el ruido ni los murmullos perturbaban su tranquilidad. Pero ahora la luz se filtraba a través del gran dosel que atravesaba el techo del templo, un cambio bienvenido que hacía que la habitación húmeda y lúgubre pareciera más acogedora. Pero los pensamientos oscuros aún ocultaban cualquier atisbo de luz, ya fueran destellos o pensamientos luminosos. Mucho sucedía más allá de estos muros, y se encontraban intentando evitar una calamidad aún mayor. Se habían puesto en marcha numerosos planes, y si bien aquellos que garantizaban la protección y la estabilidad de Desolace se habían llevado a cabo, muchos otros aún estaban pendientes de completarse. Si bien es cierto que tuvieron un comienzo perfecto, los acontecimientos se desarrollaron exactamente como ellos deseaban y los resultados fueron mejores de lo esperado. Lo hemos hecho bien, nos hemos asegurado aquí y ahora nos estamos concentrando, intervino Druantia. Sí, todo marcha según lo previsto. Sin embargo, has estado corriendo riesgos muy peligrosos, dijo Erebus, clavando sus ojos blancos en ella con mirada acusadora. Nunca te has caracterizado por la cautela, pero incluso yo temía que nos llevaras a todos a la ruina. Druantia sabía de qué hablaba el espíritu de la decadencia, pero en el fondo necesitaba ver si podían marcar la diferencia. Una diferencia que se notara. Deberías haberlo matado, dijo Erebus. No, respondió Tetis con voz fulminante, más cortante que antes al defender al espíritu de la vida. Sus visiones y planes para el futuro nos han permitido prepararnos para el regreso de Teradras y para esta invasión elemental. De no ser por ella y todo lo que hizo, jamás lo habríamos logrado. Aún así, arriesgaste demasiado. Todo por el chico. Gruñó Erebus. Ese chico es la única razón por la que Codexia tuvo éxito, por la que lograste despertarme, respondió Druantia. Pero al final, no habría importado, ya que habríamos tenido éxito de todos modos, con o sin su intervención. Pero no con los mismos resultados, respondió Vélez. Era una cruda realidad, pues ni siquiera Druantia podría haber previsto una resolución tan pacífica de esta guerra y los acontecimientos que se desarrollaron en Desolace. Las cosas debían ser mucho peores, y debía haber muchos más cuerpos y cadáveres en el suelo. Me da esperanza de que nuestro futuro sea igual de bueno, de que a pesar de todas las visiones sombrías que veo, podamos construir un futuro más brillante que cualquier cosa que desee que suceda, dijo Druantia, sincera en su deseo de desafiar al destino y creer que podrían lograr algo mejor de lo que habían planeado. Había un enemigo ahí fuera que estaba reuniendo fuerzas y preparándose para su regreso. Maraudon no era más que una estratagema para debilitar a sus enemigos y distraerlos de sus verdaderos planes. Teradras era un peón enviado hacia los Tauren y los elfos nocturnos, las únicas fuerzas presentes capaces de reagruparse contra el enemigo que se avecinaba. Druantia sabía lo que se avecinaba y tenía que prepararse para ello. Necesitaban consolidar su dominio sobre Kalimdor y extender su influencia para poder contraatacar a este creciente ejército de la oscuridad. Necesitaban un ejército, y ya lo estaban formando. Encontraremos la manera, lo que se ha logrado ahora supera con creces lo que creíamos posible. Incluso con toda nuestra planificación y consideración, sabíamos que este resultado nunca habría sido posible, dijo Tetis. Pero siento que no es suficiente, respondió Druantia.
No cambies las cosas ahora, los resultados son importantes, pero si modificas el método, obtendremos resultados inesperados. Tuvimos suerte de que, con la interferencia del chico, las cosas no empeoraran, respondió Erebus. Drontia quiso discutir, pero prefirió no hacerlo. Erebo era bastante inconstante en cuanto a cómo debían proceder las cosas, y cualquier desviación o alteración siempre le preocupaba. Sin embargo, estas modificaciones habían mejorado notablemente los planes originales para cuando comenzó este caos elemental. La verdad es que el chico nos ha dado más trabajo del que atender, lo que nos costará tiempo, comentó Erebus. Nuestros planes originales eran buenos porque no teníamos que preocuparnos por las delicadezas que implica tratar con la gente. Drontia era muy consciente de ello, la situación había cambiado, de una simple integración y ocupación, se había convertido en algo con importantes implicaciones políticas que podrían obstaculizar sus planes. Los Tauren y los elfos nocturnos estarían enfrentados por este motivo, en gran parte debido a la alianza de los Tauren con los orcos. Nuestros planes eran sencillos, dijo Erebus. Los Tauren nunca debían venir aquí, no en masa hasta que hubiéramos sometido nosotros mismos a los elementales. Pero el muchacho los trajo antes, tras convencer al chamán y al druida de que convocaran a las numerosas tribus para reunirlos aquí. Su presencia ayudó a los centinelas, les permitió sobrevivir. Drontia lo sabía todo, se lo había contado a Tetis y a Erebo cuando llegaron por primera vez. Muchas cosas debían transcurrir según lo previsto. Sabían que los altonatos explorarían las profundidades de Maraudón en busca del corazón de Veles. Que buscarían y matarían a Mordent y a sus secuaces para arrebatárselo, regresando con Azourazo con el corazón, que usarían para potenciar el obelisco de Elune. Durante este tiempo, los elementales de Maraudón saldrían de la montaña y asolarían la tierra. Los centinelas reunirían a todas sus fuerzas para intentar contenerlos. Jamás lo lograrían, todos morirían intentando impedir que los elementales abandonaran el desolase. Pero los elfos nocturnos ganarían tiempo, el suficiente para poner en marcha otro plan que acabaría con los elementales. Los altonatos llevarían a cabo estos planes, utilizando el obelisco de Elune para erradicar toda la vida en el desolase. Aniquilarían todo, elementales y mortales por igual, con las energías colectivas de los 4 espíritus primordiales. Drontia y sus parientes habrían sido arrebatados y absorbidos por el obelisco, que se extendería por toda la región. Pero había un plan, sobrevivirían y renacerían. Todo cambió cuando llegó Ichigo, dijo Drontia en voz alta. Lo cambió todo, afirmó Erebus. Eso lo hace peligroso. Y aún así intentas usarlo para tus planes a medias. ¿Cómo no iba a hacerlo? Él había hecho algo que ella jamás habría creído posible. Su intención era sacrificar a los centinelas y a su ejército para contener a los elementales el tiempo suficiente para que los altonatos actuaran. Su acción de aniquilar toda la vida en el desierto habría funcionado, pero el poder que expulsaron de la tormenta habría sido aprovechado por los grandes árboles plantados por Codexia en todo el desierto. Dentro de cada uno florecería una semilla que les permitiría renacer en el mundo, recuperando gran parte de su poder. Desde allí se enfrentarían a Teradras, la derrotarían y regresarían con Azourazo. En vista de las acciones traicioneras de Mildreas, esto habría desembocado en una guerra civil. Maluinet y Tilarwin habrían luchado contra Mildreas durante días antes del regreso de los espíritus primigenios. Pero para entonces, la lucha habría terminado, pues ni Mildreas ni Maluinet habrían vencido. El pueblo los habría derrocado a ambos. Los Endralar, la guardia y los partidarios de Mildreas, agotados de su poder mágico y su fuerza humana, serían derrotados por la población civil. Solo Mildreas permanecería, un enemigo fácil de vencer, y lo único que quedaría serían los altonatos, sin nadie a quien servir ni gobernar. Con la mente despejada y el cuerpo liberado de su adicción a la magia, buscarían guía. La guía quedarían los espíritus primordiales. Así pues, cuando llegaran los Tauren, encontrarían un pueblo esperándolos con los brazos abiertos y deseoso de aprender más sobre los caminos de los espíritus. Ese había sido el plan desde el principio, desde que Drontia fue despertada por primera vez por Erebus. Ella lo había visto, lo había experimentado y sabía que era lo mejor. Aunque aún no había despertado por completo, sabía que era un camino que debía recorrer. Lo utilicé porque mejoró las cosas, creó un resultado que ninguno de nosotros podría haber logrado ni aunque hubiéramos luchado por ello, respondió Drontia.
Los Tauren debían llegar después de la brecha, pero lo hicieron poco antes. Donde el obelisco estaba destinado a aniquilar la vida en Desolace, fue detenido, y su poder se redirigió para eliminar únicamente a los elementales de la región. Donde se suponía que los centinelas debían morir luchando, sobrevivieron gracias al apoyo de las tribus Tauren, la guardia de Teramore y los druidas del pico Stonetalon. Teradras, a quien debían enfrentar los cuatro, fue combatido por uno solo y derrotado. Derrotado por el mismo individuo que lo había cambiado todo y provocado todas esas alteraciones que, en general, dieron como resultado un desenlace mejor. Si hubiéramos luchado por un resultado diferente, nos habríamos encontrado con resistencia, dijo Erebus. Eso también era cierto, cuando intentaban prever futuros en los que buscaban cambiar los acontecimientos, se topaban con una fuerte resistencia. Si intentaban impedir que los altonatos entraran en Maraudon, alguien entraría en la montaña, extraería el corazón y lo llevaría fuera de su alcance. Si intentaban evitar ser capturados por los altonatos, serían incapaces de contener la agitación elemental o de enfrentarse a Teradras llegado el momento. Cada vez que intentaban encontrar una nueva solución, fracasaban o eran derrotados, ese era el único resultado posible. El único que creían que funcionaría y sería el mejor para todos, hasta que él apareció. No se puede negar que, al final, a pesar de las tensiones políticas y raciales, los acontecimientos nos han favorecido, afirmó Tetis. Solo porque te desviaste, fuiste en contra del plan y cambiaste las cosas, acusó Erebus, mirando hacia Droantia. Adaptarse, eso es lo que deben hacer todos los seres vivos, ¿y acaso no soy yo la protectora de la vida?, replicó Droantia con ironía. Usted sabe lo que quiero decir. Porque cambió lo que nosotros no pudimos, repitió Droantia. Habríamos tenido que hundir el Desolace entero para destruir la instalación que hay debajo, y aún así tener que enfrentarnos a los Teradras. Miles más habrían muerto, centinelas, Tauren y otras razas. Él cambió el destino, unió a diferentes facciones hacia un objetivo común y fue fundamental para guiarlas hacia un enemigo común. Incluso alteró el destino de alguien que estaba frente a mí, un destino que yo veía como de pura desesperación y soledad. Erebus guardó silencio por un momento, casi admitiendo su punto de vista. Por eso lo hiciste, por eso le pediste ayuda a Adelina. Querías verlo. Jamás creíste que ella pudiera hacer crecer el gran árbol, dijo Erebus. Sabía que ella podía hacer crecer el gran árbol, pero necesitaba la fuerza y la voluntad para lograrlo. Algo que no tenía, hasta que él se acercó a ella y le dio esa fuerza, respondió Droantia. Su corazón es fuerte, incluso cuando lo sentí temblar en presencia del dios antiguo, no flaqueó, se mantuvo firme. Aún ahora, con la mente y el corazón nublados, sigue firme, afirmó Veles. Si puede transmitir sus poderes al árbol, ¿por qué no podría transmitir su espíritu indomable a quienes lo necesitan? Otra razón por la que creo que debería unirse a nosotros. Si puede unir a gente tan dividida y hostil, imagínense las posibilidades si logra que se unan bajo nuestro control. Todos sabemos que los elfos nocturnos no permitirán que los Tauren sigan al mando de la ciudad si los consideran una amenaza, dijo Droantia. Pero quizás podamos usarlo para negociar la paz, al menos por un tiempo. Ese es el poder más útil que posee. Yo habría pensado que sus habilidades serían más útiles, especialmente teniendo en cuenta cómo estás utilizando ahora los grandes árboles y su poder para abrir un portal al sueño Esmeralda, afirmó Erebus. Son útiles, nos evitan tener que destruir Desolace y nos permiten distribuir mejor el poder entre quienes desean seguir nuestro camino, respondió Droantia con serenidad. Sin embargo, es su neutralidad la que mejor nos ayudará a encontrar una solución pacífica a estas tensiones. Ichigo ha demostrado ser capaz de encontrar aliados y ganarse el respeto porque no toma partido, y eso ha llegado a oídos de todos. Los Tauren lo respetan mucho, según los propios relatos de Codexia. Es más, Mordent parece estar dispuesto a confiar en él e incluso estuvo dispuesto a entregarse a los centinelas con la garantía de Ichigo de que la gente estaría a salvo. Ese tipo de respeto, especialmente hacia un forastero y potencial enemigo, es difícil de encontrar. La mayoría son demasiado orgullosos para admitir que respetan a un enemigo, incluso aquellos con mentalidad guerrera solo muestran un respeto limitado hacia sus adversarios. Pero Ichigo ha ido más allá. Sus palabras tienen peso donde no deberían, y sus acciones generan fama y prestigio para grupos que no tienen nada que ver con sus decisiones ni con las personas a las que afectan.
Les sería de gran utilidad solucionar el caos resultante, un caos que ellos mismos habían provocado. Pero ella sentía que Ichigo era la única que realmente podía hacerlo realidad. Somos responsables de esas tensiones, permitimos que nuestros propios prejuicios dictaran nuestras acciones y eso ha puesto en grave peligro a aquellos a quienes favorecemos, declaró Tetis. Druantia y Veles tuvieron la culpa, pues sus opiniones y preferencias personales eclipsaron su propia razón al elegir el camino correcto. Incluso con las opciones limitadas que tenían ante sí, se desviaron de su propósito original y mostraron favoritismo. Druantia no podía asegurar que la petición de Veles de entregar la ciudad a los Tauren estuviera motivada por su apego personal a su raza. Sabía con certeza que sentía un profundo afecto y nostalgia por los Altonatos, pues fueron los primeros mortales en dominar el arte primordial. Su raza le resultaba familiar y muy cercana, incluso la abuela de Maluinet había sido una de sus alumnas más destacadas, a quien consideraba una de sus favoritas. Un hecho que, sin duda, le impedía desear que la joven noble fuera llevada ante la justicia por sus actos. La decisión de salvar a los Altonatos de la extinción y llevarlos ante Azor-Rathon no estuvo motivada únicamente por sus visiones, sino por su deseo personal de protegerlos. Del mismo modo, sospecha que la petición de Veles de permitir que los Tauren tomaran Etel Retor estuvo motivada por un sentimiento similar hacia su raza, más que por el hecho de que fueran receptáculos adecuados para sus enseñanzas y poderes. Ahora bien, ese favoritismo ha puesto a los Altonatos y a los Tauren en peligro de represalias, y a su vez ha dado lugar a mayores conflictos entre las facciones en el futuro. Tu oferta a los druidas no servirá de mucho para aliviar la tensión, esto va más allá de meras ofertas de poder. Ahora es algo más vil y territorial. Los elfos de la noche no lo dejarán pasar, respondió Erebus, probablemente muy consciente del problema al que se enfrentaban. Se lo dimos todo a los Altonatos y a los Tauren, los elfos de la noche se sentirán amenazados por ello. Porque es un poder que no pueden controlar. No, solo mi poder puede ayudarlos, ellos pueden aprovechar mi poder si ven sus beneficios. Pero en las próximas semanas tendremos que prepararnos, estabilizar las relaciones y comenzar a empoderar a quienes siguen nuestras enseñanzas, dijo Druantia. El futuro es incierto, así que debemos hacer todo lo posible para asegurar que lo que venga valga la pena. Debemos estar unidos, no solo nosotros, sino todas las demás razas que participarán en esta guerra. Entonces debemos encontrar a Zephyr y a Zetlan, los necesitamos para terminar el consejo. Solo así seremos lo suficientemente fuertes para afrontar lo que se avecina, declaró Erebus. Solo entonces recuperaremos todo nuestro poder. Al fin y al cabo, cuando nos separamos, mira lo que pasó, todos fuimos encarcelados. Druantia no necesitaba que se lo recordaran, pero aún así, encontrar a sus parientes del aire y el fuego era importante. Tenían a alguien trabajando en ello. Ella era la única que tenía alguna idea de dónde podrían estar los dos espíritus y confiarían en ella para localizarlos. Por ahora, debían preparar las cosas aquí. Sí, estamos encarcelados, pero me pregunto si nuestro enemigo quería que estuviéramos encarcelados hace milenios para que pudiéramos despertar ahora. Druantia habló en voz alta. Era un temor que todos compartían, pues su presencia en el mundo nunca debió existir y, en el fondo, sentían que algo andaba mal al estar donde estaban. No podían comprenderlo, pero algo en lo más profundo de su ser les hablaba y les decía que no debían estar en el plano mortal ni pertenecer a este mundo. Algo andaba mal, y pronto se verían obligados a afrontarlo. XXXXXXXXXXXXXXX. Afueras de Etel Retor. Un pequeño ejército marchaba cruzando el puente hacia Azor-Rathon. De gran estatura y complexión, avanzaban sin impedimentos hacia la antigua ciudad de los Altonatos. Los Tauren caminaban con paso sereno y sus armas, que sostenían con ligereza, mientras que otros las llevaban envainadas a los costados o a la espalda. Llegaban como conquistadores, pero se les permitía el acceso a la ciudad, donde eran recibidos por sus habitantes y conducidos hacia el palacio, donde los espíritus los esperaban. Vaine no esperaba que las cosas terminaran así. Muchos de sus partidarios y aliados insistían en que debían atacar y tomar la ciudad, incluso Maerne y Amuul, normalmente tranquilos y conciliadores, expresaron su deseo de emprender acciones agresivas contra los Altonatos. Era evidente su temor a que los nuevos líderes fueran tan peligrosos como los que habían sido depuestos anteriormente. Vaine se inclinaba a coincidir con la valoración del chamán y el druida cuando estos le describieron el carácter de algunos de estos líderes.
Esto le había dejado con pocas opciones para abordar el asunto diplomáticamente y temía que el único recurso que les quedara fuera atacar y esperar no sufrir demasiadas bajas. Pero ese temor se disipó gracias a la sabiduría de los espíritus y a la rendición de los altonatos ante los Tauren, a la vez que la ciudad quedó bajo la tutela de su pueblo. Un desenlace impactante para los acontecimientos. Recordaba haber hablado con Mordent, discutiendo el juicio y lo que significaría para su pueblo y para muchos otros que podrían haber seguido las órdenes de sus nobles líderes. Vaine respetaba su dedicación a su pueblo, pues Mordent parecía sincero en su deseo de proteger a su raza de posibles daños y sometimiento. Vaine reafirmó que ningún daño le ocurriría a su gente, pero cuando Mordent le preguntó sobre sus prácticas, se mostró menos seguro. Pues su propio pueblo jamás había presenciado el uso de magias tan peligrosas y a menudo desconfiaba de su uso y de quienes las practicaban. Sin embargo, se aseguraría de que, mediante sus enseñanzas, se mantuviera el equilibrio y el control, garantizando que, una vez concluido el juicio y saldadas todas las deudas, hablarían de todo y resolverían los asuntos pendientes. Hacerlo ahora, cuando la sangre aún no se había enfriado y los agravios del pasado seguían frescos en la memoria, solo retrasaría la paz. Sin embargo, no lo expresó, en cambio, optó por desestimar estas preguntas y calmar los temores con la promesa de un futuro mejor. Vaine había dicho que, para cuando el juicio comenzara y concluyera, la gente, tanto la suya como la de Mordent, probablemente serían camaradas más de nombre que de espíritu. Porque no son las profesiones ni las artes que se practican las que definen a un grupo frente a otro, sino cómo actúan y se tratan entre sí y con sus semejantes lo que realmente los revelará. No estaba seguro de lo que sucedería, pero tenía fe en que, en poco tiempo, los Tauren y los Altonatos se convertirían en aliados inquebrantables. Es sorprendente ver semejante alianza, dijo Maerne en voz alta, mientras observaba cómo cientos de guerreros Tauren marchaban hacia la ciudad. Pero, incluso menos sorprendente que la retirada de los centinelas sin luchar, no pensé que estarían tan empeñados en dejarnos tomar la ciudad. Sobre todo sin luchar, interrumpió Amul. Otro asunto que debía resolverse a tiempo fue la repentina partida de Sandris de la ciudad. Su prisa por marcharse lo inquietó, temía que la pérdida de la ciudad sin conflicto la hubiera disgustado. Sus esperanzas de mantener buenas relaciones con los centinelas parecían desvanecerse. Vaine rezó para que ella regresara con el mensaje a Tyrande y les hiciera saber, a ella y a los demás, que los altonatos serían juzgados por sus crímenes y que tenían derecho a asistir y expresar sus quejas. Deseaba mantener la paz, pero a menos que se mostraran receptivos, poco se podía hacer. Un corazón cerrado no puede ser conmovido por las palabras, pues entonces éstas se enconan en odio y se convierten en lo único que tiene sentido para el individuo. Pronto sabremos si tienen alguna queja, pero creo que nuestra gente no será la que sufra las consecuencias de las acusaciones, respondió Vaine, consciente de que esto se adentraba en temas políticos y delicados que hubiera preferido evitar. Era muy probable que la horda en su conjunto se viera amenazada si la alianza sospechaba que usarían la ciudad como puerto para el tránsito de ejércitos. Además, pretendían expandir la operación maderera de Barzón a Feralas. Sabía que era una posibilidad, si no una certeza, que ocurriera. Si bien la llegada de un ejército de Barzón sería útil para expulsar a los centauros y estabilizar la región, sin duda crearía tensiones. Los centinelas nunca habían desconfiado de los clanes de Feralas, probablemente debido a su ubicación al este, lejos de las zonas que los elfos de la noche habían conquistado. Pero con la expansión de la horda, surgirían problemas. Pero tenía tiempo. Tiempo para pensar y, con suerte, negociar algún tipo de paz entre todas las partes y al menos evitar que esto se utilizara como otra estratagema para invadir algún lugar. Es positivo que la transición esté en marcha. Vaine se giró e hizo una profunda reverencia al orador, el gran espíritu de la tierra. Veles avanzó, encorvado, usando sus grandes brazos para sostener su ancho y macizo torso e impedir que se derrumbara bajo sus piernas, mucho más cortas. Con tu sabiduría, los altonatos serán encaminados por la senda correcta. Espero que los guerreros sepan que la violencia no será tolerada dentro de los límites de la ciudad, dijo Veles, mirando al hijo del gran jefe, con sus ojos color jade entrecerrados por la sospecha. Se oyeron muchas quejas, pero mi gente sabe que no debe reaccionar impulsivamente, respondió Vaine, pero también advirtió que tales acciones provocarían la ira de los espíritus. Eso los mantendría a raya,
pues cualquier ira o resentimiento que pudieran albergar se aplacaría con el respeto que les profesaban. Nadie se atrevería a derramar sangre en Athorwrath mientras los espíritus residieran allí y dejaran claro que sería una falta de respeto. Sin embargo, no tendría que preocuparse por mantener la paz, pues pronto tanto su pueblo como los altonatos serían aliados inquebrantables. Si bien la nobleza y sus cortes podían ser volubles y rígidas, los ciudadanos, en cambio, no lo eran. Eran sorprendentemente joviales y parecían deseosos de aprender, adquirir nuevas experiencias y ampliar sus horizontes. Bien, pero pronto regresaré a mi propio templo en el este. Lo que ustedes llaman Mulgore también es mi hogar, dijo Veles. ¿Sería un honor para nosotros darle la bienvenida de nuevo a su hogar, cuando piensa partir?, preguntó Vaine. En cuanto estés listo, hablaré con tu padre y plantaré otro gran árbol cerca de Cima del Trueno. Además, me aseguraré de que tu pueblo esté preparado para cuando deban enfrentarse al centauro, respondió Veles. Mientras Tetis y Droantia permanezcan aquí para iniciar el empoderamiento de los altonatos, supervisaré personalmente que los chamanes de Mulgore y alrededores estén preparados. Por supuesto, respondió Vaine, sería una gran ventaja tener al espíritu presente en Thunderbluff. Solicito quedarme aquí para entrenar a los altonatos, suplicó Maerne a Veles. Por supuesto, quédese, sus habilidades serían útiles, pues se asemejan más a nuestras artes de lo que creemos, dijo Veles, lanzando una larga mirada a las sombreras que crujían sobre el hombro del Tauren mientras Veles pronunciaba la frase. Con un resoplido desdeñoso, el espíritu primordial de la tierra se volvió hacia Amul. También le pido que se quede, por un tiempo, Droantia requiere su ayuda en una tarea que se ajusta mejor a usted y a su vocación. Amul pareció sorprendido por la petición, pero aún así se inclinó ante el espíritu. Vaine tenía la esperanza de que tal vez buscara a los druidas y que pudieran cooperar para combatir al centauro y, posiblemente, restaurar la desolase a su antigua gloria. Vaine esperaba que traer al círculo cenariano y promover la cooperación ayudara a disipar cualquier resentimiento que aún persistiera. La presencia de los altonatos causaría problemas, especialmente su relación con su gente, pero debía esforzarse por negociar la paz. Sin paz, solo habría miseria y derramamiento de sangre. El mundo ya estaba bastante lleno de eso, ¿para qué añadir más problemas? XXXXXXXXXX. Muelles de Etel Retor. Karen contempló la pequeña flota de submarinos que estaban atracados cerca de las afueras de la ciudad, aunque decir atracados era una forma burda de expresarlo. Ventormenta contaba con un muelle, uno realmente extravagante, magníficamente construido y bien mantenido. Caminos pavimentados bordeaban la costa, con muelles de madera de hierro que se adentraban en mar abierto, todo visible desde las altas murallas que rodeaban y vigilaban el puerto. Incluso para ser una zona tan concurrida y transitada de la ciudad, estaba impecablemente limpio, un verdadero ejemplo de excelencia. Lo que estaba viendo ahora, un muelle solo en el sentido más estricto de la palabra, servía como tal únicamente de nombre. Un único muelle, de construcción rudimentaria, se extendía unos metros hacia el agua y conectaba con un túnel de alcantarillado expuesto y abierto, excavado bajo la calle. Dado que el límite de la ciudad aún se encontraba varios metros por encima del nivel del agua y constituía una caída libre hacia las olas, no existía una forma efectiva de bajar hasta la orilla. Así que, en vez de eso, los mercenarios excavaron una sección de la ciudad, construyeron algunas escaleras y rampas, y simplemente crearon una zanja por la que podían descender para llegar al agua. La otra opción era bajar por la ladera de la meseta sobre la que se asentaba la ciudad, y ella dudaba que alguien fuera tan tonto como para hacerlo. ¿Entonces cuándo te vas?, preguntó Karen, que había estado hablando con Booth Morton. El joven era el segundo al mando de Marta, era profesional y ella admiraba su tacto. Además, como siempre iba bien afeitado y parecía cuidar también su cabello, le pareció una persona muy presentable, lo que le sorprendía, pues le resultaba sorprendente que un hombre tan bien arreglado y con ciertos modales trabajara como mercenario. Aunque probablemente se debía a sus propios prejuicios, dada su familia y la de otros nobles, la idea de que una persona culta e ilustrada se dedicara a algo tan mundano le parecía completamente descabellada. Pero quizás Booth Morton era como ella, queriendo escapar de la miseria de la clase alta y no tener que lidiar con idiotas que solo parloteaban sobre honor y dignidad, pero que carecían de ellos. Con la esperanza de salir esta noche,
cuando nos enteramos de que los Tauren venían a ocupar la ciudad, Marta pensó que sería prudente marcharse, dijo Buzz, cruzándose de brazos mientras observaba a los hombres cargar el barco. ¿Dijiste que necesitabas que te dejáramos en la fortaleza Pluma Lunar? Sí, nos reuniremos allí con Lady Promore, respondió Karen. No hay problema, podemos pasar por allí y comprar algunas provisiones de última hora para reabastecernos, respondió Buzz. Nos dirigimos de regreso a los reinos del este, este botín que conseguimos nos será de gran utilidad. Karen apenas tenía una vaga idea de qué harían con todo ese oro, le venían a la mente varias extravagancias en las que preferían no detenerse. Aunque eran buenas personas, algunas incluso honorables, sospechaba que vivían la vida al máximo en todos los sentidos. La comida, la bebida y la compañía privada eran solo algunas de las cosas que disfrutaban. Muy bien, gracias por ayudarnos, respondió Karen, haciendo una reverencia antes de darse la vuelta y marcharse. Encontró a Ichigo cerca, sentado junto a Adelina, que aún dormía. La había recostado en un banco de piedra y la había cubierto con una manta. Parecía taciturno, los sucesos del día aún estaban frescos en su memoria mientras intentaba comprender todo lo que había salido mal. Pero, sinceramente, no quería ni pensar en ello, por mucho que valorara el decoro y el prestigio en su vida cotidiana, temía la política y todo lo que conllevaba. Lo único que hace es generar paranoia y sacar a relucir los aspectos menos deseables del carácter. Que Ichigo cayera en semejante espiral descendente resultaba casi aterrador, a pesar de su falta de sensatez y su comportamiento obstinado, probablemente era la única persona que ella deseaba que no cambiara. Si bien no era tan sofisticado como cualquier noble de Ventormenta, Ichigo conservaba su ingenio y era inteligente a su manera. Le importaban poco las buenas maneras y los modales, y hablaba con todo el mundo con el mismo respeto que un plebeyo a un desconocido en la calle. Una de sus peculiaridades era su encanto, algo que al principio, aunque brusco, en realidad le resultaba entrañable. Por eso daba tanto miedo verlo al borde de la desesperación intentando desentrañar la intrincada red de la política. Algo en lo que ella esperaba que no se viera atrapado, pues no era fácil escapar. ¿Sigues dándole vueltas al resultado de esa pequeña conferencia?, preguntó Karen. No, estoy pensando en tomarme unas vacaciones. Ichigo respondió, lo cual había sido una sorpresa. ¿Quieres relajarte?, preguntó Karen, con la voz ligeramente temblorosa al expresar su sorpresa. Eso solía acarrearle una reprimenda, a su padre nunca le gustaba que no hablara con un tono más reservado y controlado. A menudo la criticaba por su forma de hablar, además de por la manera irrespetuosa y desdeñosa en que entonaba sus palabras. Su segundo hermano mayor, el Herak, era más expresivo, aunque solo para expresar lo grosera que era. Él le había inculcado a la perfección cómo hablar, y ahora ella tenía que luchar para no dudar al hablar y ajustar su forma de hablar. No sueles hacer nada por placer, ni siquiera cuando tienes tiempo libre. En todo el tiempo que te conozco, casi nunca te has sentado a charlar conmigo de forma informal. Ni siquiera con Adelina, continuó Karen. Ichigo nunca fue de los que se quedan quietos sin hacer nada, ni siquiera cuando pensaba que siempre estaría haciendo algo mientras reflexionaba sobre algún problema. Solía decir que hacía las cosas mejor trabajando en ellas, como un martillo, lo único que sabía hacer para resolver un problema era golpearlo. O al menos hacer algo brutal, siendo la lucha uno de sus pasatiempos más evidentes. He estado trabajando en cambiar eso, creo que es hora de que deje de correr y baje el ritmo. No tengo ganas de pelear ni de meterme en otro lío, solo quiero relajarme y dejar que todo este estrés desaparezca, respondió Ichigo, recostándose en su asiento y mirando al cielo. Podemos hacerlo cuando volvamos a Teramore, tal vez incluso visitemos Ventormenta, respondió Karen con una leve sonrisa. Podrían visitar el campo, el swing sería un lugar agradable y estaba segura de que el aire fresco y la tranquilidad del bosque podrían ser terapéuticos para todos. Quién sabe, tal vez podrían viajar hasta Don Moro en el tranvía de Deeprun, visitar Ironforge y explorar un poco el campo. Tal vez, dijo Ichigo, antes de soltar un suspiro y sonreír. Hoy parecía estar lleno de sorpresas, ver a Ichigo sonriendo era algo muy raro. No solía sonreír a menudo, y ella estaba segura de que esta era solo una de las 3 veces que lo había visto sonreír. Siempre frunciendo el ceño, con una expresión de irritación que parecía no desaparecer, era mucho mejor verlo sonriendo que con el ceño fruncido.
¿Tienes alguna sugerencia? Preguntó Karen, sintiéndose un poco intrigada por escuchar qué le propondría. Lo pensaré cuando volvamos, respondió Ichigo, relajándose en el banco y poniéndose cómodo. Su sonrisa parecía no abandonar nunca su rostro. XXXXXXX. Reseñas. Crazy Fanfiction 1, no es así. Lo que hicieron los espíritus fue tomar esa habilidad, le quitaron su capacidad de legar esos poderes a otros. Los espíritus primordiales simplemente copiaron esa habilidad y la aplicaron a sus propios poderes. Aborg 76, sí, lo sé. Las cosas se están poniendo feas. Lea Pinglemur no va a arruinar nada, pero está preocupada por una muy buena razón. Además, la próxima expansión, me sorprendió ver que será la próxima expansión, se ve increíble. Crack 50, me alegra que te haya gustado el capítulo. Maxia, es probable que Ichigo se involucre sentimentalmente con alguien, pero aún no se ha determinado quién. Habrá atracción y un verdadero enamoramiento entre los personajes, pero no revelaré quién es ni lo confirmaré. Astroga 121, sí, se me ocurrió casi al final del arco argumental que, en lugar de que las cosas se resolvieran por sí solas como deberían, esto es lo que debería pasar. Porque, seamos sinceros, nada se resuelve de forma limpia. Si este capítulo no responde a tu pregunta, házmelo saber. Como pista, Ichigo va a estar relajándose. Brandrell, fue un arco argumental extenso, muy largo y tedioso, es bueno verlo finalmente terminado y pasar a la siguiente parte. Hablaremos de eso más adelante, lo prometo. Kyono Kitsume, gracias por las recomendaciones. ¿Qué canciones de Skillet escuchas? Me gustan mucho, Monster y Resistance. Desviado de la realidad, me alegra que te haya gustado el capítulo. Princesa Okami, Ichigo se convertirá en algo único para Azeroth. Lo que creará allí serán muchas cosas diferentes, pero no puedo revelar nada, porque sería un gran spoiler. De Bronze Line, me alegra que te guste. Aquí tengo más de 9000 palabras adicionales para ti. Star, la corrupción del sueño permaneció oculta durante miles de años tanto para el vuelo verde como para los druidas, incluso Druantia, en su estado debilitado, no habría podido percibirla. En cuanto a los poderes de copia, hablaremos de eso más adelante, en realidad, es más importante de lo que crees. Podía usar magia natural, pero necesitaba entrenar. Además, obtuvo algo más del trato y del intercambio de poderes. Adelina será la protagonista principal del próximo arco argumental. Black Crosero, ojalá supiera animar, sin duda haría algunas escenas de esta historia. Xbox 432, yo también lo estaría si perdiera una ciudad, era un lugar estupendo para vacacionar. Adelina es una de mis favoritas y estoy deseando que su presencia se note. Kenji Riku, gracias. Blindlook 92, gracias, amigo. Hermeston Seals, una historia se compone de más de un personaje, a veces necesita cambiar de enfoque para poder avanzar. Porque entonces un personaje se ve envuelto en situaciones que se desarrollan sin razón aparente. Spartan 140, un día. Glarin Guys, me alegra tenerte de vuelta y espero que estés disfrutando de la historia. La caja negación usada en Ichigo era única, diseñada específicamente para el castigo permanente de los arrancar que traicionan a Aizen. La que usó Noitra le fue entregada específicamente para que la usara en Ichigo. Además, Ulquiorra no aparecerá en Azeroth ni ningún otro arrancar. Night Vanguard, los finales en suspenso son mi especialidad.